Hola, soy Elmer Rivas. Hemos preparado esta transmisión para responder a algunas dudas de nuestra audiencia migrante en Estados Unidos sobre las deportaciones expeditas y las alternativas que tienen también para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. Está con nosotros la abogada especialista en temas migratorios Noelia Ramos. Ella es nicaragüense y ciudadana norteamericana en el estado de Florida. También tiene otras especialidades como el derecho inmobiliario y el derecho empresarial. Gracias por acompañarnos. Hemos reunido preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar a través de redes sociales, pero antes de pasar a ellas, partamos con la siguiente. Al momento que hacemos esta entrevista, el 30 de enero de 2025, ¿cuáles son los migrantes que están en esa primera línea de las deportaciones expeditas? ¿Cuáles son las prioridades de la administración Trump en este momento? Los primeros van a ser las personas que tengan un delito o un récord criminal. Y en segunda, basados en el último anuncio, las personas que llevan menos de 2 años dentro de los Estados Unidos, no importando bajo qué sea un parol o bajo qué procedimiento estén, son el segundo grupo que llamaríamos en alerta de peligro. Tenemos algunas preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar a través de canales seguros y a través de nuestras redes sociales. Y uno de ellos, para partir también de eso, que es muy importante, es qué significa tener un estatus legal. Y eso se lo preguntan porque eh, muchos hablan de que llegaron de manera regular a Estados Unidos a través de diferentes programas como el parol humanitario, por ejemplo. Pero ¿qué es un estatus legal? Bueno, un estatus legal puede ser tanto un estatus temporal como un estatus permanente, que es lo que conocemos como un residente permanente, por ejemplo. Pero en un estatus temporal pueden entrar cualquier cantidad de visas, sean visas de estudiantes, sean visas laborales, que sean temporales de 3, 5 años, visas de inversionista, o bien una autorización de estadía, como lo ha sido el programa de parol humanitario, o el TPS, que es un estatus temporal que sabemos que se les ha otorgado a algunas nacionalidades. Hay otra pregunta de la audiencia que dice, las personas que entraron con parol y tienen una solicitud de asilo, ¿qué tan seguras estamos de las deportaciones expeditas? Desafortunadamente, puesto que no existe un precedente de la forma en que esta nueva administración quiere ejecutar lo que conocemos como una deportación expedita, tendríamos que decir que existe un grupo todavía que va a estar en peligro, aunque tengan presentado un asilo. Ahora, si nos vamos a respetar lo que es el derecho procesal, una persona que ha introducido su petición de asilo va a tener el derecho de poder terminar su caso, ser escuchado, presentar su defensa. En este caso, si hablamos del parol en particular, son personas que entraron legalmente, por consiguiente, esa entrevista debe de darse con un oficial de inmigración a nivel administrativo, que sería un oficial de UCIS en la capacidad o división de asilos. Sin embargo, el problema de ese memorándum o de esa notificación que recibimos es que aún así los oficiales pueden tomar ciertas acciones. Eso ha creado una gran confusión y tenemos claro que esto va a ser de alguna manera atacado con demandas en el caso que miremos el primer caso que no se ha dado, repito, de que una persona que esté pendiente de asilo no le den la oportunidad y la quieran poner en deportación expedita. Pero ante esa situación, ¿podría estar, eh, podría la gente estar expuesta a la arbitrariedad por la forma en la que están ocurriendo las redadas? Exacto, es a eso a lo que me refería. Primero, no tenemos un precedente de haber ejecutado como lo está o como lo quiere ejecutar esta administración, la deportación expedita. No tenemos precedente de que sea de esta manera. Segundo, estas personas que han hecho todo legal, han seguido el debido proceso, están esperando nada más que sean atendidos para una entrevista, no han cometido ningún tipo de delito, por consiguiente no pueden ser considerados ni criminales ni que tampoco han violado ningún tipo de estatus. Por consiguiente, hay mucha fuerza para poder defender a este grupo de personas que tienen un asilo pendiente y que no tengan un background criminal. Hay otro usuario en redes sociales que pregunta también sobre el parol, pero va más bien qué ocurrirá cuando termina o cuando finalice el parol. ¿Qué pasa cuando se acabe el parol, pero nuestra solicitud de asilo sigue pendiente? Como recién acabo de explicar, una persona que introduce su asilo
ha pedido protección a los Estados Unidos bajo las leyes existentes en este momento y existe un proceso legal. ¿Cuál es el proceso en ese sentido? Ya está introducido y solamente tiene que esperar a que lo llame para su entrevista. Termina el parol, simplemente terminó esa autorización de estadía, sin embargo, esa persona queda amparada por la espera del debido proceso a una entrevista ante un oficial de inmigración. Las personas que ingresaron con parol, pero no aplicaron o no hicieron trámite de una solicitud de asilo y aún les queda tiempo del programa, ahora que fue eliminado, ¿están sujetos a una deportación expedita antes que acabe el plazo legal que tenía contemplado? Bueno, si sacamos la cuenta y esa persona, recordemos el cálculo del parol humanitario fue 2 años y las personas en remoción expedita van a ser las que lleven menos de 2 años. Entonces, si nos vamos a guiar por eso, vamos a estar casi que ahí mismo, 2 años listos. ¿Cuál va a ser el argumento del gobierno? Que si a usted se le terminó el parol y usted no tiene, como acabas de poner el ejemplo, una persona que ha introducido un asilo, simplemente se le terminó el parol, no va a tener ningún argumento válido por cuál se va a quedar en los Estados Unidos. Ya estaba avisado que el parol humanitario iba a terminar a los 2 años y también Biden confirmó que no iba a haber extensión. Así que desafortunadamente, si esa persona no ha hecho nada y se le termina el parol, prácticamente comenzaría a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos. Antes del parol no habría ningún riesgo de ser deportado de manera expedita si es capturado en una redada. Sí, sí estaría el problema de la redada, recuérdate lo que dije, porque están poniendo a un grupo de personas que lleven menos de 2 años. Y si estás por cumplir el parol, quiere decir que todavía tú estás en ese periodo de tiempo y eres considerado una persona que, de hecho, el memorándum o la acción ejecutiva que se firmó, pueden ver cómo hicieron especificación a las personas que tengan aún un parol. El oficial de inmigración va a tener la discreción de caso por caso valorar las circunstancias de esa persona para ver si es meritoria de seguirlo dejando con el parol o terminar el parol y entonces ser removida de los Estados Unidos. Otra persona en redes sociales comenta y pregunta, tengo permiso laboral y mi trámite de asilo está en proceso. ¿Qué documentos debería yo andar siempre en la calle para evitar ser capturado en una redada de ICE? Bueno, primero que nada, volvemos al grupo de los 2 años. Si usted sabe que usted está en ese bracket de peligro, debe de tener documentos que demuestran el caso pendiente. En este caso, normalmente los asilos introducidos a UCIS, usted va a tener un recibo emitido con un número de caso y con la fecha que nos indica cuándo es que fue introducido ese caso y cuánto tiempo lleva y que está vigente. Segundo, una identificación, como por ejemplo su pasaporte o el mismo permiso de trabajo que mencionamos, es un documento válido. Tercero, dónde usted está residiendo, si usted está pagando una renta, es un documento formal que demuestra que usted tiene la dirección que está diciendo que tiene. Hay uno de los mayores temores que hay con inmigración es que la gente mienta de que está haciendo algo, que diga que está haciendo algo y no lo está haciendo, o que reside en un lugar donde no reside. Hay un usuario en redes sociales en este momento que pregunta, ¿puedo introducir asilo después de un año y estando bajo el paraguas del parol? Bueno, la regla es introducir el asilo antes del año. La excepción es para las personas que no lo hicieron dentro del año, es probar y argumentar por qué no lo hizo en tiempo. Como por ejemplo, una persona que tuvo un accidente estaba incapacitado para poder proceder. Una persona que se vio inhabilitada porque fue, vamos a decir, mal informada de sus derechos, podría ser. Es decir, que se tiene que analizar caso por caso para ver si ellos van a valorar y considerar una aplicación de asilo tardía. Y de acuerdo a eso, usted será notificado si va a proceder o no va a proceder su asilo. Si no procede y usted es puesto a la orden de un juez, durante ese periodo que usted también está esperando una audiencia ante un juez, pero cuando le toque presentarse, ese juez va a tomar una determinación. Y si su caso amerita protección, tal vez ya no le va a poder dar el asilo, pero le va a poder dar algo que se llama el withholding or removal, que es algo un poquito confuso para la audiencia, pero voy a tratar de ser simple. Básicamente el juez le dice, no te voy a deportar, te voy a dejar aquí dentro de Estados Unidos, te voy a dar un permiso de trabajo, pero tú nunca te vas a hacer residente en este país, básicamente. Lucrecia en redes sociales pregunta, ¿en qué situación se encuentran los de movilidad segura?
tal vez aquellas personas que ya tenían una autorización de viaje, que estaban a punto de viajar a Estados Unidos o los que estaban todavía en proceso de solicitud. Por lo que anunció el gobierno de que el programa de paro humanitario se terminó, pues no podemos tener esperanzas en que eso se va a reactivar. Ha sido muy duro en cuanto a no querer que vengan más por esa vía en particular los inmigrantes. Así que nosotros pues no esperamos que esto sea reactivado, desafortunadamente. Abogada, hace poco alguien me preguntó, me escribió muy preocupada porque su hija tiene que presentarse a citas con ICE frecuentemente. Tienen mucho temor y así están en esa situación muchos migrantes nicaragüenses, cubanos y de muchas otras nacionalidades, de llegar a una cita con ellos y ser deportados de forma expedita. ¿Cuál es la recomendación de los abogados de inmigración en este caso? ¿Deberían de presentarse siempre a esta cita? Si no lo hacen, ¿corren riesgo de ser buscados? Ok, desafortunadamente no puedo ser muy genérica porque hay diferentes escenarios. Te pongo, por ejemplo, el que no tiene una orden de deportación, nunca va a ser lo mismo el escenario del que sí tiene ya una orden de deportación y lo pusieron bajo orden de supervisión, que es lo que conocemos como los chequeos a estas oficinas de ICE. Entonces tengo que diferenciar. Obviamente está en mucho mayor peligro una persona que ya tiene una orden de deportación. Ahora, el que todavía está bajo un proceso, voy a poner como por ejemplo el asilo, y está bajo la jurisdicción de un juez de inmigración, espero que esa persona esté siendo asesorada por un abogado y mejor todavía que el abogado pueda acompañar a esa persona a esa cita, porque durante los últimos, vamos a decir, días que han pasado del año, hemos visto cómo están deteniendo a las personas y a las otras las están deportando de una vez. Así que sería importante que analizar esa situación con su abogado y si no tiene abogado, por favor, busque a un profesional que lo pueda representar. A propósito de esta recomendación, hay usuarios en redes sociales que se preguntan qué puede hacer un abogado de inmigración por ellos y qué no puede hacer. Es decir, cuáles son los límites de un abogado. Yo sé que depende mucho de las circunstancias en las que estén, pero al momento de ser capturado, por ejemplo, por alguna redada de las autoridades de ICE, ¿puede el abogado hacer algo por ellos? Bueno, claro que puede. El abogado está licenciado para practicar la ley. El abogado está ahí porque conoce el proceso legal, el procedimiento que se debería de seguir y sobre todo los derechos que se deben de respetar del inmigrante. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Esta persona es detenida. Por eso estamos recomendando tanto. Usted tiene el derecho a quedarse callado. Y si va a decir algo, por ejemplo, que sea, yo tengo un abogado y quiero contactar a mi abogado antes de firmar cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, porque eso nos puede perjudicar en lo que es el proceso. Si esa persona obtiene ese derecho, le respetan ese derecho, perdón, de llamar a su abogado, el abogado sabe lo que procede. Por ejemplo, el abogado tiene que ir al centro de detención inmediatamente. Va a identificarse con sus credenciales de abogado y a partir de ese momento, de acuerdo a la circunstancia de esa persona, es que se va a tratar de lo que llamamos en inglés un stay, parar una deportación. Pero para parar una deportación, ya el abogado debería de estar súper familiarizado con ese caso del cliente, porque no es lo mismo tratar de armar un caso en cuestión de 2 horas a que yo conozco perfectamente el caso de mis clientes. Yo sé que mis clientes tienen esposos ciudadanos, niños pequeños, tal vez algún niño tiene una condición médica y tengo argumentos válidos de peso para que se considere ese caso y no me lo deporten. Las primeras deportaciones tras asumir en el poder la nueva administración Trump ocurrieron de inmediato, ¿no? Las deportaciones siempre han ocurrido, pero las primeras deportaciones eran de migrantes que ya estaban, algunos de ellos, en centros de detención, es decir, no fueron ciudadanos que fueron capturados en los primeros días en esas redadas. ¿Cuánto tiempo toma o qué información tienen sobre eso de cuánto tiempo toma luego de ser capturado una persona en una redada hasta ser deportado? Okay. Bajo estas nuevas normas de la deportación expedita, para conocer cuál es el margen de tiempo que tiene una persona para poder ser defendido, en este caso por un abogado o asesorado para evitar su deportación inmediata. Lo que pasa es que volvemos al mismo, no podemos generalizar porque no todos van a tener la misma situación ni el mismo beneficio.
que puede tener la otra persona. Ahora, ¿por qué hago hincapié? Que las personas que ya tienen una orden de deportación, por ejemplo, claro que son más rápidos de deportar, porque se entiende que esa persona ya se le cumplieron todos sus derechos, todos los procesos legales, como por ejemplo tuvo su oportunidad de presentarse ante un juez, expuso su caso, le fue negado, hizo uso de la apelación, le fue negado y ya se convirtió en sentencia firme. Entonces, si esa persona ya pasó todas los pasos del proceso, ya esa persona lo que tiene es una orden de deportación solo lista para ser ejecutada y la ejecución puede pasar en cuestión de horas. Lo que pasa es que esta administración lo ha de verdad agilizado. Y créanme que el término de deportación expedita no lo ha creado esta administración. Deportación expedita ha estado siempre en el derecho procesal dentro de lo que son las leyes de inmigración. Lo que pasa es que la gente también tiene que entender, yo ya tengo una orden de deportación solo por ser ejecutada, que es muy diferente, como puse el ejemplo, al que todavía está dentro de un proceso y que se le debe de respetar sus derechos a terminar ese proceso. En el caso de Eduardo, que escribe acá en redes sociales, si tengo apelación pendiente y tengo cita con ICE, ¿tengo riesgo a ser detenido? Sí. Okay. Quiero aclarar la diferencia entre ser detenido y ser deportado. Y muchos de los que estuvieron inicialmente detenidos al entrar en la frontera me van a entender. Recordemos que tú entras por la frontera, tú eres procesado. Y sea que tuviste 2 horas detenido, sea que tuviste 3 meses detenido, ¿ok? Han habido personas que les dicen, ok, usted de verdad tiene derecho a presentar su caso de asilo, pero debido a ciertos factores, usted constituye una persona que nosotros creemos que es de riesgo, que usted no va a comparecer a sus audiencias, le vamos a dar el derecho que presente su petición de asilo, pero lo va a hacer estando detenido. Y eso es normal, lo vemos mucho acá. No crean que a todas las personas las sueltan y les permiten ir después tranquilos ante un juez de inmigración. Entonces, eso en inglés es lo que le llaman el catch and release, que es una de las políticas que está terminando la administración Trump. Ellos no quieren más eso. Ellos quieren que tú eres procesado, no te vamos a simplemente a soltar. ¿Hasta dónde van a respetar el proceso? Eso está por verse. Creo que eso responde también a la pregunta de Alexis, que qué pasa sobre quienes tienen una apelación ante la expulsión del país. Hay una persona de origen cubano que nos escribió también un mensaje, una pregunta sobre qué pasa con los cubanos que están a punto de cumplir o que están esperando cumplir un año y un día para acogerse a la ley de ajuste cubano. Bueno, gracias a Dios que esta administración no ha tocado la ley de ajuste cubano. Así que mientras no toquen la ley de ajuste cubano, el procedimiento va a seguir el mismo. Personas que entraron con admisión o con parol al año y un día, dice la ley, pueden introducir su petición de residencia. Será evaluado, recibirán su decisión y si le otorgan la residencia, pues ya es residente en los Estados Unidos. En el caso de los venezolanos que eran beneficiados, que son beneficiados con TPS hasta septiembre de 2025, luego que anularon la extensión que había hecho la administración Biden antes de salir del poder, ¿tienen alternativas de quedarse de manera permanente en Estados Unidos o enfrentan una potencial posibilidad de ser deportados? Bueno, recordemos que el que no tiene una vía, el que no lo hace o lo intenta, pues obviamente se va a vencer, sea los del grupo de abril, sea los del grupo de septiembre del 2025, mientras el gobierno no vuelva a anunciar que va a tomar en cuenta la situación actual de Venezuela y nos diga si va a hacer meritorio Venezuela otra vez de una redesignación. So, mientras eso no pase, aquí hay que ver esa fecha límite. La gente del grupo de abril debería ya de haber pensado o de haberse asesorado por dónde yo puedo obtener esa opción, como por ejemplo, ya hablamos del asilo, no lo quiero repetir, que hay que valorar si de verdad hay una persecución, obviamente en el caso de esa persona, pero una persona que piense en alguna vía familiar, hay que analizar quién es el familiar que te puede pedir, cuál categoría es para saber si te va a permitir quedarte dentro de los Estados Unidos esperando la resolución del caso o aunque se inicie la petición, te toca irte para no dañar la petición y tú regresar después como un residente a los Estados Unidos. Si hablamos por la vía laboral, pues también tenemos que considerar si existe una compañía que te quiera pedir, tú eres un profesional que cumple con todos los requisitos, podemos iniciar el proceso, sin embargo, no podemos permitir que acumules tiempo ilegal
y la mayoría de estas peticiones no permiten que te quedes dentro esperando la decisión del caso. ¿Qué significa eso? Que la persona tendría que salir y regresar después con el estatus aprobado. Pero yo sé que da mucho temor, lo digo con mucho respeto, pero estamos hablando real lo que es la ley y no podemos dar falsas expectativas de que simplemente porque una compañía te pidió ya tú te puedes quedar aquí. Vamos a ir cerrando ya esta transmisión y esta entrevista. Sé que ha hecho diferentes recomendaciones y consejos para quienes también se han ido sumando. Me gustaría que pudiéramos quizá resumir, abogada, ¿cuáles son los principales consejos, recomendaciones para los migrantes? ¿Cuál es, digamos, el ABC a seguir ante la amenaza de redadas y deportaciones expeditas? Sé que hay muchos casos y cada uno es muy particular, pero frente a eso, quienes sí tienen una opción o una alternativa válida para quedarse en Estados Unidos, pero que tienen temor a ser deportados, ¿qué pueden hacer? Número uno, la ley de inmigración es muy compleja. Por favor, usted debe de asesorarse con un profesional. Tiene que entender que son procesos demasiado complejos, tanto en corte como administrativamente hablando. Y si usted no sabe cómo defenderse, hay una persona que la puede defender. Segundo, si usted todavía a la fecha no conoce cuáles opciones pudiese tener, cada día que cuenta, usted está perdiendo una oportunidad. Entonces, para poder saber qué opciones usted puede tomar, hay que valorar su caso. Por eso debe tener la asesoría. Y tercero, si ya tiene un caso, recordemos toda la documentación que usted debe de tener, si es posible, copias con usted, para que sea de una forma rápida, que usted pueda ser identificado, que sea también una verificación de que usted de verdad tiene un caso andando y que se respete el caso y que usted diga, tengo derecho a llamar a mi abogado, para que entonces le respeten ese derecho. Documentarlo tal vez sería la cuarta, pero yo sé que el teléfono ahora todos están tratando de hacer video, pero créanme, eso ha salvado a muchas personas de los abusos que estamos o podemos ver en los siguientes días. A propósito de los abusos, me gustaría también recapitular cuáles son los derechos que amparan al momento de ser interrogados o detenidos por funcionarios de ICE a los migrantes. Es decir, cuáles son los derechos que ellos deberían de saber al momento de que sean capturados, incluso por error o por no andar una documentación que debió haber andado. Bueno, en primera usted tiene derecho a guardar silencio y yo sé que esto crea una confusión. Por ejemplo, un oficial de inmigración que quiera ver sus documentos legales y usted sabe que tiene un permiso de trabajo y usted lo desea enseñar, tal vez ahí no vemos el gran problema. El gran problema se puede ver con una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de documento. Entonces esa persona, sabiendo eso, debería de decir, deseo quedarme callado, no firmar ningún documento y el derecho a llamar a mi abogado. Pero si usted ni siquiera tiene un abogado también, bueno, va a tocar hasta ese momento. Imagínese usted buscar un abogado en el peor momento y eso es lo que no queremos que la gente le pase. Gracias, abogada Noelia Ramos. Les invitamos a toda nuestra audiencia a agradecerles por sumarse también a esta transmisión y les invitamos a seguir nuestra cobertura en Confidencial.digital, donde seguiremos también informando sobre las deportaciones expeditas, las alternativas, las opciones y las historias también de los migrantes y de los exiliados nicaragüenses y latinoamericanos en Estados Unidos. Gracias, abogada. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Ya somos más de 500.000 de suscriptores y así continuamos nosotros derrotando la censura en Nicaragua con información verificada sobre los principales eventos en Nicaragua que también tienen que ver con los nicaragüenses migrantes en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Les invitamos a seguir la cobertura en nuestro sitio web confidencial.digital y en este canal de YouTube Confidencial Nicaragua.